En el anterior punto de vista, comenté un artículo muy interesante de dos sacerdotes españoles que son de esta relativamente nueva congregación española, los discípulos de los corazones de Jesús y María, el padre Luis Granado y el padre Ignacio de Rivera Martín, que escribieron un artículo llamado Minorías Creativas, ¿no? Y que rescataron para mí unos textos que yo había leído y no recordaba dónde, sabía que eran del teólogo Ratzinger, y estos dos sacerdotes españoles los redescubren y los explican cómo los católicos tenemos que redescubrir la importancia de ser un pequeño rebaño, de ser una semilla de mostaza, de ser la sal de la masa. Es decir, basta con que seamos suficientemente convencidos de ser hijos de Jesús y que con humildad, con pequeñez y sin preocuparnos por los números, seamos una respuesta. Y este era el optimismo aparentemente pesimista, vale la pena aquí la aparente contradicción, de Ratzinger, primero como teólogo, después como cardenal y finalmente como papa. Y estos dos sacerdotes españoles dicen, esta es una propuesta que le daba al Papa Benedicto XVI una gran esperanza para Europa. Pero esos sacerdotes, los dos viven en Estados Unidos, esta congregación española tiene varias parroquias en distintas partes de Estados Unidos y hace un trabajo evangelizador muy, muy bonito. Estos dos teólogos importantes dicen, es posible que esto mismo pueda ser aplicado, que este sueño del Papa Benedicto XVI, del teólogo Ratzinger, pueda ser aplicado a la Iglesia en los Estados Unidos y por extensión también en la Iglesia en América Latina. Y estos sacerdotes ofrecen 7 ideas. Las comparto. ¿Cómo hacer para que nuestras comunidades católicas, nuestras iglesias locales se conviertan en minorías creativas? Es decir, con esta energía evangelizadora. Dicen, número 1, que sea un lugar donde el don de la fe es recibido y es cultivado. Él dice, creemos estas comunidades, la familia, la escuela, la parroquia y otras asociaciones, donde se siembre este espíritu de minoría creativa, no de un lugar donde simplemente nos refugiamos, sino donde recibamos este don de alimentarnos a través del amor, de la fraternidad, del amor de los padres a los hijos, de los hermanos entre sí, pero también de los miembros de una misma parroquia, de los miembros de una asociación de fieles, de un movimiento, y donde ese nutrirse mutuamente no los lleve a vivir escondidos, sino a vivir un Pentecostés, una salida. En segundo lugar, dice, tiene que ser una minoría centrada en Cristo. Las familias, las escuelas, las parroquias solamente tienen sentido si el centro de su vida es Jesucristo. Es el principio y el fin. Y su propia historia y sus propias actividades están todas centradas en Jesucristo. Entonces, si Jesucristo es el compañero y el amigo de toda nuestra vida, entonces, como minorías creativas, lo vamos a establecer también como rey del nuevo mundo, secreto de la historia, clave de nuestro destino, mediador, puente entre el cielo y la tierra. Son palabras del Papa Pablo VI. Jesucristo, siguen citando a Pablo VI, es nuestro Salvador, nuestro gran benefactor, nuestro liberador. En tercer lugar, los sacerdotes recomiendan apliquemos las enseñanzas de Ratzinger creando una minoría universal. ¿A qué se refieren ellos? Una minoría auténticamente creativa, dicen, no puede ser como las minorías que tienden a ser exclusivas y particulares, que lo que hacen es demandar derechos y privilegios. Pensemos, por ejemplo, en el colectivo LGBT o este grupo racial. Son minorías que dicen, nosotros reclamamos estos derechos. Y esa no es la naturaleza de la minoría cristiana, la minoría creativa. Porque esas minorías están enraizadas en Cristo, que es el centro del mundo. Las minorías creativas no marginan, no oponen. Yo estoy contra este está contra lo otro. No son minorías étnicas, no, sino que tienen una vocación universal. Ellos predican a todos, buscan la salvación de todos. ¿Para qué?
por lo menos se salven alguno. Y por eso dice, una familia, por ejemplo, es creativa cuando se abre a otras familias, a otros vecinos, de toda edad y de toda raza. Número 4, es una minoría eucarística. Los sacerdotes españoles recuerdan la enseñanza de Ratzinger. Recordemos que la Iglesia ha nacido al pie de la cruz por el don de sí mismo de Jesucristo. Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. El origen de la comunidad cristiana es un origen eucarístico y por eso no reclama títulos, derechos o tiene el temor de perder el poder, entre comillas, sino que vive con gratitud, agradecido a Jesucristo, con el sentido de misión y con el deseo de servir. Es decir, no hay autocompasión, no hay pesar por uno mismo. Pobrecito yo, necesito esto, estamos perseguidos. Porque la Eucaristía es, como explican los sacerdotes, fuente, centro y objetivo de la vida de estas comunidades. A través de la Eucaristía, citan acá Ratzinger, dice, la Iglesia está llamada a reconocerse como el verdadero centro y la experiencia de los sacramentos una y otra vez, de tal manera que lo transmita al mundo. De esta realidad sacramental de la Eucaristía es donde fluye continuamente el bien que las minorías creativas transmiten, se regeneran a sí mismas y transforman el mundo. Número 5, minorías misioneras. Dado que la Iglesia nos llama a ir a todo el mundo predicando el Evangelio, no teme la oposición, porque la vamos a encontrar. Los ataques, los insultos no son algo secundario en la Iglesia. No, el mal, el mundo nos odia, no porque no nos conoce, sino porque nos conoce y no nos quiere. Conoce el mensaje de Jesucristo y no lo quiere. Entonces, no se trata, como explican estos sacerdotes, de defender a los miembros de la Iglesia, sino en fortalecerlos y fortalecernos para la gran batalla espiritual. Entonces, esto nos va a dar un espíritu misionero que no tiene miedo, pero que sabe que dar testimonio puede significar el martirio. Recordemos que eso es lo que significa mártir, ¿no? La palabra griega testigo es alguien que demuestra que vive la fe. Número 6, tenemos que ser minorías culturales. Dice, una minoría misionera no se preocupa de tener el control político o social, sino de generar una cultura que lo transforme. La opción de San Juan Pablo II era clara, dicen los sacerdotes. Primero, la cultura. Una minoría creativa cultiva la naturaleza humana, la educa, le enseña a amar todo lo que es bueno, bello, noble, justo, el arte, la música auténtica. ¿Para qué? Para que cree una atmósfera sana, saludable, humana, donde la vida humana puede precisamente florecer. Siempre tiene algo de bello esas familias numerosas donde uno ve la alegría, la paz de los niños, ¿no? A pesar de que pueden ser como cualquier niño, pues revoltosos, etc. Pero ven esta cohesión. Yo la veo constantemente en las familias, en la parroquia donde voy, y muchas de esas familias son amigas mías y transmiten este mensaje de auténtica paz y de auténtico amor, ¿no? Y finalmente estos dos sacerdotes dicen, estas minorías tienen que ser un laboratorio y un hogar de la libertad. Miren qué bonito, pero ¿a qué se refieren? ¿Por qué es tan importante este término libertad? Porque básicamente no crean un molde con una forma de vivir ya asumida. No se trata de crear una masa, se trata de asegurar que cada persona es relevante, que nadie se disuelve en el océano de la mayoría, dicen ellos. Y
Y esto es importante porque quienes creen que el camino de la historia ya está escrito porque está determinado biológicamente o históricamente, como decía Hegel y después Marx, no. El futuro de la humanidad depende de la libertad de los hombres. Lo que nosotros hagamos, esa va a ser la historia. Y por eso es que necesitamos familias, comunidades, escuelas, parroquias que estén centradas en la defensa de la vida, en la oración devota, en la vida activa en medio del mundo. Y solo de esa manera es que va a ser posible hacer realidad el extraordinario sueño del teólogo Ratzinger, del Papa Benedicto XVI. Que tengas un buen día.